Hay un patrón que se repite en casi todas las vidas humanas. Alguien dice algo, alguien hace algo, o simplemente algo no ocurre como esperabas. Y en ese instante, sin que nadie te lo pida, sin que nadie te obligue, entregas lo único que realmente te pertenece, tu estado interior. No lo haces una vez, lo haces 100 veces, 1000. Y cada vez que ocurre, una parte de ti sabe que algo está mal, que estás cediendo algo valioso por algo que no lo merece. Pero el problema no es que reacciones. El problema es que no entiendes todavía lo que estás perdiendo cada vez que lo haces. Este video no es sobre técnicas para calmarte. No es sobre respirar profundo ni contar hasta 10. Es sobre algo más fundamental y bastante más incómodo. Es sobre el mecanismo invisible que convierte tu atención, tu energía y tu tiempo en combustible para el caos de los demás. Quédate hasta el final, porque lo que voy a mostrarte en los próximos minutos cambia la forma en que interpretas cada conflicto, cada provocación y cada momento en que sientes que algo externo amenaza tu centro. Lo que viene no es motivación, es una relectura completa de algo que creías entender. Primera parte. El caso que nadie analiza bien. Voy a contarte sobre un hombre que vivió hace casi 2000 años y que, sin saberlo, resolvió uno de los problemas más persistentes del siglo XXI. No era un filósofo de academia. No escribía desde la comodidad de una biblioteca. Fue esclavo. Epicteto nació sin libertad, sin propiedad, sin derecho sobre su propio cuerpo. Su amo, en una demostración de crueldad documentada, le torció la pierna deliberadamente mientras él permanecía inmóvil. Alguien le preguntó después cómo había soportado eso sin gritar, sin resistir. Su respuesta fue simple. Le dije que me la iba a romper. La rompió. Le dije que eso no cambiaría nada. No cambió nada. No es estoicismo como resignación. Es estoicismo como una distinción radical entre dos categorías de la existencia. Lo que está en tu poder y lo que no lo está. Parece obvio, casi trivial. Pero hay algo en esa distinción que la mayoría de las personas nunca termina de comprender de verdad, porque comprenderla de verdad implica aceptar algo que duele, que la mayor parte de lo que te altera cada día no estaba nunca en tu poder para cambiarlo. Las palabras que alguien dijo, la forma en que te trataron, la decisión que tomaron sin consultarte, la ingratitud que recibiste a cambio de tu esfuerzo. Nada de eso estuvo jamás bajo tu control. Y aún así, ahí estás, gastando energía real, tiempo real, salud real, en procesar algo que nunca fue tuyo para resolver. Epicteto no te dice que eso no duele. Te dice algo más preciso, que confundir lo que puedes gobernar con lo que no puedes gobernar es la fuente principal del sufrimiento humano evitable. Evitable. Esa palabra es importante. No todo el sufrimiento es evitable. Hay pérdidas reales, dolores reales, injusticias reales, pero una porción enorme de lo que nos consume cada día es sufrimiento fabricado por esa confusión. Segunda parte. El patrón filosófico que nadie nombra. Quiero que veas esto desde otro ángulo, porque hay un patrón filosófico que se repite en casi todas las personas que sienten que no pueden controlar sus emociones, y que casi nadie nombra de forma directa. El patrón no es falta de voluntad, no es debilidad de carácter, no es que seas muy sensible. El patrón es una identidad mal construida. Explico qué quiero decir con eso. Cuando alguien te insulta y tú sientes que te han dañado, que algo tuyo ha sido atacado, ¿qué es ese algo? Generalmente es una imagen, una narrativa sobre quién eres, cómo debes ser tratado, qué mereces, cómo debe funcionar el mundo a tu alrededor. El filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, observó algo que hoy tiene más relevancia que nunca. Los seres humanos no sufrimos por los eventos, sufrimos por la distancia entre los eventos y nuestras expectativas sobre esos eventos. Cuanto más rígida es la imagen que tienes de cómo deberían comportarse los demás, más frágil eres ante cualquier desviación de esa imagen. Y aquí está lo incómodo. Esa imagen no es tu identidad real. Es una construcción,
Una narrativa que fuiste acumulando desde la infancia, reforzada por experiencias, por cultura, por lo que te dijeron que merecías y lo que te dijeron que debías esperar. Y la reacción emocional intensa, esa sensación de que algo importante fue violado cuando alguien actúa diferente a lo que esperabas, es simplemente el sistema de alarma de esa construcción, no de ti, de la imagen. Esto no es una idea abstracta, tiene consecuencias prácticas enormes. Si la mayoría de tus reacciones emocionales son defensas de una imagen construida, no de tu ser real, entonces el camino no es aprender a suprimir las reacciones. El camino es examinar la imagen. Preguntar, ¿qué narrativa sobre mí mismo estoy defendiendo ahora mismo? ¿Esta narrativa es verdad? ¿O es solo una historia que aprendí a proteger? Esa pregunta, hecha con honestidad, transforma completamente la experiencia de la provocación. Tercera parte. El marco de pensamiento que cambia todo. Voy a darte ahora lo que considero el marco más útil para entender por qué reaccionas como reaccionas y por qué ese patrón es tan difícil de romper. Hay una distinción que los estoicos hacían y que la psicología contemporánea ha redescubierto bajo otro nombre. Los estoicos llamaban a esto la diferencia entre fantasia y progairesis. Fantasia es la impresión inicial, lo que ocurre en el primer instante. Alguien te dice algo y tu sistema nervioso recibe esa información y genera una representación interna, una imagen mental cargada de significado. Progairesis es la facultad de elección, la capacidad de evaluar esa impresión antes de actuar sobre ella. La mayoría de las personas viven como si fantasía y acción fueran la misma cosa. Como si entre la impresión y la reacción no hubiera espacio. Pero ese espacio existe. Y la vida filosófica, en términos estoicos, es básicamente el entrenamiento para ampliar ese espacio. No para eliminarlo, sino para habitarlo. Viktor Frankl, el psiquiatra austríaco que sobrevivió los campos de concentración nazis, llegó a una conclusión similar desde un camino completamente diferente. Escribió algo que se ha citado muchas veces pero que merece ser pensado de nuevo. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. Frankl no llegó a esa conclusión leyendo libros. La descubrió en las condiciones más extremas que un ser humano puede enfrentar. Y lo que descubrió es exactamente lo que Epicteto había codificado siglos antes desde la esclavitud. El espacio entre el estímulo y la respuesta es el único territorio que nadie puede quitarte. Pueden quitarte tu libertad física, pueden humillarte, pueden hacerte daño real. Pero si ese espacio interior permanece bajo tu gobierno, sigue siendo libre en el único sentido que importa filosóficamente. Ahora bien, esto es la parte que nadie te dice claramente. Ese espacio no se abre solo. No llega un día en que despiertas y naturalmente haces una pausa antes de reaccionar. Se construye, se entrena. Requiere un tipo específico de atención sostenida que la mayoría de las personas nunca cultiva porque nadie les enseñó que era necesaria. Y aquí está el giro que cambia cómo entiendes todo lo anterior. El entrenamiento no ocurre en los momentos de calma, ocurre exactamente en los momentos de provocación. Cada vez que algo te altera, no estás siendo atacado, estás siendo entrenado. Pero solo si decides usar ese momento como lo que es, una oportunidad para practicar la distinción más importante que existe. Entre lo que ocurre y lo que decides hacer con lo que ocurre. Cuarta parte. ¿Cómo cambia esto la forma en que vives? Si llevas tiempo pensando que el problema eres tú, que eres demasiado reactivo, demasiado intenso, demasiado sensible, quiero que escuches esto con atención. No eres demasiado nada. Eres alguien que nunca recibió las herramientas para diferenciar entre sentir y ser gobernado por lo que sientes. Esa es una diferencia crucial. Sentir enojo no es el problema. El enojo es información. Te dice que algo que valoras ha sido violado, que un límite ha sido cruzado, que algo en tu entorno no está alineado con lo que consideras justo o correcto. El problema no es sentirlo. El problema es confundirlo con una instrucción de actuar de inmediato. La emoción no es una orden, es una señal, y las señales se interpretan. No se obedecen ciegamente.
Cuando empieces a vivir desde esa comprensión, algo cambia en tus relaciones. Dejas de responder a las palabras superficiales de las personas y empiezas a leer lo que está debajo de ellas. Alguien que te habla con agresión casi siempre está hablando desde el miedo, desde la inseguridad, desde un dolor que no sabe cómo procesar de otra manera. Eso no justifica la agresión, pero lo explica. Y cuando lo explicas, cuando entiendes el mecanismo detrás del comportamiento, la reacción emocional automática pierde fuerza. No porque te hayas vuelto insensible, sino porque ya no necesitas defenderte de algo que entiendes. Marco Aurelio, el emperador romano que practicó el estoicismo en condiciones de poder absoluto, lo que en muchos sentidos es más difícil que practicarlo en la adversidad, escribía en sus diarios personales algo que nunca fue pensado para ser publicado. Escribió: cuando alguien te ofende, pregúntate inmediatamente, ¿qué concepto del bien y el mal tuvo que tener esta persona para actuar así? Cuando entiendas eso, sentirás compasión en vez de ira. No es ingenuidad. Marco Aurelio gobernó un imperio en guerra y gestionó traiciones dentro de su propio gobierno. Es una tecnología mental, una forma de ver que transforma automáticamente tu relación con el comportamiento ajeno. Ahora viene algo que quiero que guardes, porque esta es la parte del vídeo a la que vas a querer volver. Hay una pregunta que puedes hacerte en cualquier momento en que sientas que algo externo está a punto de tomar el control de tu estado interior. La pregunta es esta: ¿a qué le estoy dando poder ahora mismo? No como acusación hacia ti mismo, como una observación genuina. ¿A qué le estoy dando poder ahora mismo? ¿A esas palabras que alguien dijo? ¿A ese silencio que alguien guardó? ¿A esa decisión que tomaron sin consultarte? ¿A esa expectativa que no fue cumplida? Cuando nombras lo que estás amplificando con tu atención, algo interesante ocurre. El automatismo se interrumpe. No siempre, no de golpe, pero se interrumpe lo suficiente para que aparezca el espacio del que hablaba Frankl. Y en ese espacio puedes elegir. Quinta parte. Lo que el estoicismo no te dice, pero necesitas escuchar. Aquí es donde quiero ser directo sobre algo que el estoicismo clásico a veces no dice con suficiente claridad. Trabajar el espacio entre estímulo y respuesta no significa que debas tolerar todo. No significa que debas permanecer en situaciones que te hacen daño. No significa que la calma implique pasividad. Hay una versión distorsionada del estoicismo que circula en el mundo del desarrollo personal, y que básicamente propone que si eres lo suficientemente sabio, puedes aguantar cualquier cosa sin afectarte. Esa versión es peligrosa, y es filosóficamente incorrecta. Epícteto distinguía entre aceptar lo que no puedes cambiar y actuar sobre lo que sí puedes cambiar. La serenidad no es resignación. Es la base desde la cual puedes actuar con más claridad, con más fuerza y con más precisión. Una persona que reacciona desde la ira, toma decisiones impulsivas, dice cosas que no piensa, quema puentes que no quería quemar, cede terreno que no tenía intención de ceder. Una persona que actúa desde la serenidad puede decir lo mismo, puede defender los mismos límites, puede rechazar lo mismo, pero lo hace desde un centro que no ha sido comprometido. La diferencia no está en lo que hace, está en desde dónde lo hace. Y desde donde actúas, determina la calidad de cada decisión, cada conversación y cada relación en tu vida. Hay algo más que pocas personas consideran. Cada vez que reaccionas de forma impulsiva, no solo pierdes el control momentáneo, estás reforzando un patrón neurológico. El cerebro funciona por rutas de menor resistencia. Cada respuesta que repites se convierte en una autopista, más rápida, más automática, más difícil de redirigir. Lo que llamas mi carácter es en gran parte un conjunto de autopistas neuronales construidas por años de respuestas repetidas. No eres tus reacciones, pero si las repites suficientes veces, empiezan a parecerse mucho a ti. La buena noticia es que el cerebro mantiene su plasticidad durante toda la vida. Cada vez que haces una pausa, cada vez que eliges una respuesta diferente a la automática, estás literalmente construyendo una ruta alternativa. Y con el tiempo, esa ruta alternativa se convierte en la más accesible.
Esto no es metáfora, es neurología básica. El estoicismo intuyó esto antes de que existieran las herramientas para demostrarlo. Llamaron a ese proceso asquesis, práctica deliberada del carácter. No una virtud que tienes o no tienes, una habilidad que desarrollas o que descuidas. Sexta parte. El giro interpretativo. Quiero que veas algo desde un ángulo que probablemente no has considerado. Pensamos en el autocontrol emocional como algo que nos beneficia a nosotros mismos. Y sí lo hace, enormemente. Pero hay una dimensión de esto que casi nadie menciona. El estado interior desde el que operas no solo te afecta a ti, afecta a todos los que están cerca de ti. Cuando alguien a tu alrededor vive en un estado de reactividad constante, de irritabilidad, de frustración que se desborda ante cualquier pequeña cosa, ese estado es contagioso. No en sentido metafórico, en sentido literal. Las neuronas espejo, descubiertas en los años 90, explican algo que ya intuíamos. Los seres humanos sincronizan sus estados emocionales de forma automática e inconsciente con las personas que los rodean. Cuando tu hijo te ve reaccionar con ira desproporcionada ante una situación menor, no solo aprende un comportamiento, absorbe un patrón de interpretación de la realidad. Cuando las cosas no salen como quiero, esto es lo que se siente, y esto es lo que se hace. Cuando tus colegas trabajan cerca de alguien que gestiona cada contratiempo con serenidad, el ambiente cambia. Las decisiones colectivas mejoran. El nivel de conversación sube. Tu estado interior no es un asunto privado, es un dato ambiental. Esto reencuadra completamente la pregunta original. No se trata solo de que vivas mejor si aprendes a gestionar lo que sientes. Se trata de que el tipo de persona que construyes con tu práctica diaria tiene un efecto en cadena sobre todos los entornos en que participas. Tu serenidad no es un logro personal, es una contribución. Y tu reactividad no es solo tu problema. Es también, en alguna medida, el problema de quienes viven y trabajan contigo. Esa perspectiva no es para culparte, es para darte la motivación más profunda que existe para trabajar en esto. No solo para ti, para lo que construyes alrededor de ti. Séptima parte. El precio real de no trabajar esto. Quiero ser honesto sobre algo que los videos de autoayuda generalmente no dicen. El costo de no trabajar esto no es solo que te enojes más. Ese es el síntoma superficial. El costo real es la erosión progresiva de tu capacidad para construir algo duradero. Las relaciones cercanas requieren que alguien en ellas pueda mantenerse estable cuando el otro no lo está. Cuando nadie puede hacerlo, la relación vive en un estado de escalada permanente. La toma de decisiones importante, en los negocios, en la familia, en la vida personal, requiere acceso a la razón bajo presión. Cuando la reactividad emocional toma el control en los momentos cruciales, las decisiones se degradan. La capacidad de aprender de las experiencias difíciles, que es básicamente la fuente principal del crecimiento humano, requiere que puedas procesar lo que ocurrió con cierta distancia. Cuando cada experiencia difícil solo activa defensa y descarga emocional, no aprendes, solo reaccionas. Estos no son problemas filosóficos abstractos. Son los mecanismos concretos por los que las personas llegan a sus 40 o 50 años sintiéndose atrapadas en los mismos patrones que tenían a los 20. No porque el mundo no les haya dado oportunidades, sino porque el estado interno desde el que procesaron esas oportunidades nunca cambió. El estoicismo no es una filosofía para tiempos de paz, es una filosofía para tiempos de crisis. Fue desarrollada por esclavos, por exilados, por emperadores en guerra, por personas que enfrentaban la muerte. No es casualidad que resurja con tanta fuerza en el siglo XXI, que es, desde muchos ángulos, la era del ruido, la distracción, la sobreestimulación y la pérdida colectiva del centro. Lo que estas personas descubrieron en condiciones extremas es aplicable exactamente aquí, en las condiciones ordinarias donde la mayoría de nosotros nos perdemos a nosotros mismos sin darnos cuenta. En el tráfico, en la discusión familiar, en la reunión que salió mal, en el mensaje que alguien no respondió.
No hace falta una guerra ni una esclavitud para que esto importe. Basta con vivir. Octava parte. La práctica concreta. Voy a darte ahora algo específico, porque la filosofía que no se convierte en práctica es solo entretenimiento intelectual. Hay 3 movimientos que puedes comenzar a hacer a partir de hoy. No son fórmulas mágicas, son intervenciones en el mecanismo que ya describí. El primer movimiento es el de la demora deliberada. Cuando sientas que una reacción está emergiendo, que el enojo, la frustración o la defensiva están a punto de tomar el control, no hagas nada durante 30 segundos. No respondas, no actúes, no te justifiques. 30 segundos. Eso puede parecer poco. ¿No lo es? En 30 segundos, la activación del sistema nervioso simpático, la respuesta de lucha o huida, empieza a descender. El córtex prefrontal, la región del cerebro responsable del razonamiento deliberado, recupera acceso. 30 segundos de demora deliberada pueden cambiar por completo la calidad de lo que viene después. El segundo movimiento es el de la pregunta de perspectiva. Esta es la que ya mencioné antes, pero quiero darle un contexto más preciso. Cuando algo te altera, hazte esta pregunta. ¿Esto va a importar en un año? No como truco para minimizar lo que sientes, como herramienta de calibración. La mayoría de lo que nos altera en el día a día no sobrevive esa pregunta. Y cuando no sobrevive, la energía que le dedicamos se vuelve claramente desproporcionada. Hay cosas que sí importarán en un año. Esas merecen atención real, no reacción impulsiva, sino consideración deliberada. La pregunta no borra el problema, clasifica su peso real. El tercer movimiento es el más difícil y el más importante. Es el de la identificación de la narrativa. Cuando algo te provoca una reacción intensa, pregúntate, ¿qué historia sobre mí mismo estoy defendiendo ahora mismo? No siempre tendrás la respuesta de inmediato, pero con el tiempo, si practicas esta pregunta, comenzarás a ver el mapa de tus puntos de quiebre. Verás qué imagen de ti mismo está siendo amenazada, qué expectativa fue violada, qué narrativa aprendida está generando la alarma. Y al verlo, al nombrarlo, el automatismo se interrumpe. No porque la historia desaparezca, sino porque ya no es invisible. Lo que puedes ver, lo puedes examinar. Lo que puedes examinar, lo puedes cuestionar. Lo que puedes cuestionar, ya no te gobierna completamente. Esa es la práctica. Lenta, imperfecta, continua. No una transformación de una sola vez. Un trabajo diario con los mismos materiales que la vida te da. Novena parte. El cierre que reordena. Voy a decirte algo que quizás no esperabas al comenzar este video. El objetivo no es llegar a un estado en que nada te afecte. Ese estado no existe. Y buscar ese estado como meta es, irónicamente, una nueva fuente de frustración. Siempre habrá cosas que te muevan. Siempre habrá momentos en que la emoción llegue antes que la razón. Siempre habrá situaciones en que el automatismo gane la primera ronda. Eso no es el fracaso. El fracaso es no preguntarse nunca por el mecanismo. Vivir toda una vida siendo movido por fuerzas que nunca examinaste. El objetivo real, el que los estoicos perseguían, y el que tiene sentido para cualquier persona que viva en el siglo XXI, no es la invulnerabilidad, es la responsabilidad. Responsabilidad en el sentido más literal, la capacidad de responder, en lugar de simplemente reaccionar. Ser el autor de tu respuesta, no el producto automático de un estímulo. Epicteto lo dijo de una forma que no tiene equivalente más preciso. Busca no que los eventos sucedan como tú quieres, sino desea los eventos tal como suceden, y encontrarás tranquilidad. Eso no es pasividad. Es una reorientación profunda de donde está el locus de control de tu vida. No está en lo externo. Nunca estuvo ahí. Está en la calidad de atención que traes a cada momento. En la elección de cómo te relacionas con lo que ocurre. Esa elección está disponible para ti ahora mismo. Y la próxima vez que algo intente sacarte de tu centro, la próxima vez que alguien diga algo que active la alarma,
La próxima vez que la realidad no se ajuste a tu narrativa, tendrás algo que quizás no tenías antes de ver este video. Un instante de reconocimiento. Un momento donde algo dentro de ti dice, esto lo conozco. Sé lo que está pasando aquí. Y sé que tengo una elección. Ese instante, pequeño como parece, es todo. Es el espacio del que habló Frankl. Es la proairesis de Epicteto. Es la práctica diaria que Marco Aurelio hacía en sus diarios antes de enfrentar un mundo que no paraba de exigir. No necesitas un campo de concentración ni una esclavitud para entender esto. Necesitas exactamente lo que ya tienes. Una vida que no deja de ponerte a prueba. Y la pregunta que ese material te hace todos los días es siempre la misma. ¿Quién está al mando aquí? Lo que pienses, lo que decidas, lo que construyas a partir de esta pregunta es solo tuyo. Nadie puede quitarte eso. Si este video movió algo en ti, si hay una idea aquí que quieres seguir pensando, compártelo con alguien que también esté buscando esto. No para impresionarlos, sino porque las ideas que cambian perspectivas crecen cuando se comparten. Y si quieres seguir explorando este territorio, el próximo video entra directamente en algo que este apenas rozó. Cómo aplicar esta misma lógica en los vínculos más cercanos, donde mantener el centro es más difícil y también más importante. Hasta entonces, recuerda una cosa. No eres tus reacciones. Eres quien las observa y quien, poco a poco, aprende a elegir.